pero también estoy viendo que se mueven las luces y también veo que los jóvenes están corriendo, atropellándose para salir. Entonces, hay un movimiento coordinado que manda el mensaje hasta el nivel central, mi corteza, y va a dar una respuesta ordenada para poder realizar todos mis movimientos adecuadamente. Pero ¿qué sucedería si yo tengo mis ganglios basales muy bien, si tengo mi corteza muy bien, pero tengo un cerebelo que no está trabajando adecuadamente? Entonces vamos a tener otro tipo de alteraciones en el tono, en la postura, en la coordinación, en mi falta de equilibrio. Entonces, quiere decir que todos los haces que van a entrar a través de las vías aferentes hasta llegar a la primera neurona y dar todas sus respuestas, van a bajar por una serie de respuestas y haces que van a partir desde la corteza y van a ir descendiendo y tener sus continuos contactos con los ganglios basales y también a nivel cerebelar para que nuestros movimientos se puedan realizar. Cuando hablamos del cerebelo, a veces uno no le da la importancia y realmente a mí me sucedió algo muy curioso. Hace un par de años estaba evaluando en la coordinación del servicio de medicina interna ahí en el hospital de la FAP. Siempre entraba para ver qué casos nuevos teníamos de ingresos, ¿no? Para ver qué pacientes teníamos en la... ¿Qué pasa con qué tipo de pacientes teníamos, y entramos a evaluar a un paciente que lo estaba evaluando cardiología. Oh, Dios mío, no sé qué es así. Y en la presentación de ¿por qué les cuento este caso? Yo había invitado a la clase de coordinación en varias oportunidades a jóvenes de otras universidades, pero nunca me había enseñado tanto este paciente. ¿Por qué les digo? Porque el paciente había ingresado por una estenosis aórtica severa y estaba solamente a la espera de que le hagan su recambio valvular. Y entonces este paciente iba a entrar al... perdón la pregunta, ¿a qué hora termina esta clase? Una es de 4 a 4:45 y la otra 5:30. O sea, debo acabar a las 5:30. 5:30. Entonces, gracias. Este paciente estaba solamente a la espera que le llegue la válvula. Y bueno, entramos a hacer nuestra ronda para ver qué pacientes estaban en el piso y qué me llamó la atención de este paciente. Y se los cuento porque fue la primera vez en 26 años de trabajo que había observado eso. Entonces entré al ambiente y la paciente era una paciente de más o menos unos 55 a 60 años. Y lo que me llamó la atención es que las dos barandas de las camas estaban subidas, que eso lo usamos cuando tenemos pacientes con más edad y que tienen alguna limitación, alguna postración y tenemos el miedo de que se vaya a caer, ¿no? Las dos. Pero esta paciente no lucía geronte, lucía, como les digo, de no más de 50 años. ¿Y qué otra cosa llamó la atención? Llamó la atención que tenía las almohadas en el respaldar, pero le habían hecho como una especie de cojinete. O sea, le habían puesto almohadas y las habían sujetado con una sábana. Y estaba amarrada, todo el tórax amarrado hacia adelante. Y los brazos estaban por fuera, pero no los brazos apoyados como los podemos tener así, sino que los brazos estaban así, medio colgados. Bueno, entonces el interno me presenta el doctor, es una paciente que ha ingresado para tal cosa y estamos solamente a la espera para que llegue la válvula. Y la paciente se veía muy bien estable hemodinámicamente, me presentó y le digo, señora, la paciente estaba, digamos, ahí, señora, levante el brazo derecho, y no podía levantar el brazo.
Le retiré las almohadas y se desparramó hacia los dos lados. No había tono, no había una postura adecuada. Entonces le pregunté, ¿desde cuándo está presentando esto al interno? Me dice, el día de ayer no presentó esto. Leímos la nota de la guardia porque era a las 8 de la mañana, se había sucedido algo, no había ninguna nota. Llamamos a la enfermera porque el grupo saliente estaba todavía ahí y nos comentó de que como a las 4 o 5 de la madrugada la paciente había tocado el timbre, pero no la paciente, sino la paciente de al lado, y que notaba que la paciente se estaba cayendo. Por ese motivo es que le pusieron las barandas, la sujetaron y ahí quedó todo, ¿no? Avisaron al médico y la paciente ya estaba en espera para la resonancia magnética, estaban buscando un cupo para que pase a una resonancia magnética. Entonces, ahí vino la pregunta. Si esta paciente el día de ayer estuvo completamente bien, su problema es un problema valvular, es una estenosis aórtica severa, ¿qué pudo haber pasado con mi paciente? Tiene que haber hecho en algún momento de ese transcurso del tiempo algún problema vascular, isquémico, una mala irrigación, que no solamente la vamos a encontrar a nivel cerebral, no solamente vamos a encontrar lesiones de primera neurona en un hemisferio izquierdo y encontrar las manifestaciones motoras, carencias o flequillas en el lado derecho. Resulta que esta paciente no tenía postura, no había tono, no se podía mantener en equilibrio, la bajaron ya para la resonancia y al momento de bajar los miembros inferiores al borde de la cama, no se tuvo que pasar en bloque con todas las sábanas en la camilla y con las personas a los lados. Entonces ahí les menciono, de ahí fue que entendí cuán importante puede ser un pequeño órgano llamado cerebelo y que tiene diferentes áreas y que si sucede algo, le hicieron la resonancia y hizo un problema de un infarto cerebeloso total. O sea, estaba a la espera de un recambio valvular y terminamos con una paciente en el tercer piso de neurología. Entonces, de ahí viene el interés de esta clase. Bien, entonces, ahora que ya hemos hablado de esto, les voy a hacer primero una referencia de... Aquí. Vamos a hacer una referencia primero de qué estamos hablando. Estamos hablando del cerebelo y el cerebelo tiene una parte central o vermis o llamada también paliocerebelo. Esta área tiene que ver está relacionada con el mantenimiento del tono, de la postura, y va a permitir que haya, al haber un tono, una postura, un equilibrio de mi región axial y de mi región troncal. Hacia las partes laterales tenemos los hemisferios laterales, ¿no?, que están relacionados con lo que se llama el neocerebelo y que tiene que ver con todo lo que es la coordinación del movimiento. Y por último, en la parte inferior de azul, el lóbulo flóculo nodular, que también se le llama arquicerebelo y que está relacionado con el equilibrio. O sea, yo puedo tener alteraciones en cualquiera de estas tres áreas. Es decir, si yo estoy hablando que la lesión es a nivel del vermis, entonces el tono, la postura, el equilibrio axial postural troncal va a estar alterado. Si hablo de una pérdida del equilibrio, mi lesión está en el neocerebelo. Y si hablo, si hablo de una alteración en la coordinación de los movimientos, estoy hablando de lesiones en el neocerebelo. Y si yo hablo de una alteración del equilibrio, estoy hablando del arquicerebelo. Bien, ahora sí vamos a ver entonces lo que nosotros... Dime. ¿Dónde estás? No te veo. Ok. Si es una lesión, o sea, con pérdida de equilibrio, ¿cómo diferencias entre el flóculo nodular o el vermis? Ahora vamos a ver. Lo que yo les he dado aquí simplemente es el primer brochazo para que sepan qué cosa vamos a hablar. ¿De acuerdo? El vermis, les estoy mencionando,
Lo que pasa es que no sé por qué motivo se pasan las diapositivas rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a avanzar tu pregunta, pero ahí viene tu respuesta. Cuando yo estoy hablando de mi paciente en lo que significa la coordinación y el equilibrio, para que yo pueda estar aquí parada, ¿no?, en una postura y que sea sincrónico y esté adecuada, estoy hablando que todo está correcto, entonces estoy hablando que mi taxia está funcionando adecuadamente, mi coordinación, mi equilibrio, la postura. Entonces hay una coordinación de movimientos, o como en esta bailarina, ¿no?, para que pueda realizar todos los movimientos no tiene que haber ataxia. La ataxia le va a impedir que coordine, le va a impedir que mantenga un equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio, ¿qué cosa tiene que suceder? Tiene que haber una buena coordinación de los movimientos estáticos y de los movimientos dinámicos. Cuando nosotros hablamos de síndromes cerebelosos, vamos a hablar de diferentes alteraciones que podemos ir a encontrar, que pueden ser solamente aisladas del cerebelo o que pueden venir acompañadas de alteraciones motoras o alteraciones también por problemas sensitivos. Va a depender del daño que se esté presentando. Si yo tengo una alteración de la motilidad estática y cinética, entonces tengo que ir a buscar todas estas pruebas. Tengo que ir a buscar si es que hay eumetría, si es que yo mido bien las distancias cuando hago el índice nariz, por ejemplo, y no me pase ni me quede corto. Isostenia, quiere decir que tengo que tener una buena fuerza muscular para poder realizar este ejercicio. Sinergia, tiene que haber movimientos adecuados para realizar coordinadamente el movimiento. Diadococinesia, el movimiento intercalado, por ejemplo, de pronación, supinación, tiene que ser correlativo y tiene que haber un buen tono muscular para poder hablar si es que hay alteración de este control cerebeloso, tanto en la motilidad, en la forma pasiva como en la forma activa. Aquí hablábamos, como les mencionaba, de las vías. El cerebro no está solo, el cerebro y el cerebelo trabajan a través de todas las vías no sé qué pasa, ¿por qué se pasan todas las diapositivas? Ok, en las vías aferentes tenemos que respetar todas las vías espinocerebelosas. Tiene que haber un buen aparato vestibular a nivel del octavo par craneal y también tiene que haber una activación o sea, el área frontal, el área pontocerebelosas, para que las respuestas eferentes puedan trabajar adecuadamente y pasar por todas las áreas que hemos mencionado de los núcleos basales, de la corteza cerebral, y a través de las vías rubroespinal, retículo espinal o vestíbulo espinal, para poder realizar los movimientos adecuadamente. Bien, si yo tengo lesiones a nivel del vérnix, ¿qué espero encontrar en mi paciente? Este paciente que les contaba, por ejemplo, no mantiene un tono, no mantiene una postura. Eso es lo que voy a encontrar semiológicamente en mi paciente. No va a poderse sentar como ustedes, se va a desparramar como el paciente que les he comentado. Si yo estoy hablando de lesiones del neocerebelo, voy a hablar que la coordinación de esa bailarina en esos movimientos de precisión no los va a poder realizar adecuadamente. O si quiero subir sobre un taburete, no lo voy a poder hacer. O si es que mi problema es a nivel del arquicerebelo, no voy a poder pasar, por ejemplo, de un globo aerostático hacia el otro porque no se mantuvo un buen equilibrio. Tanto en la parte estática, cuando está de pie, como en la parte del movimiento cinética. ¿A qué puede deberse todas estas alteraciones del síndrome cerebeloso? Cuando hablamos netamente de algo puro, o sea, solamente lesión a este nivel. Yo puedo tener un tumor, puedo tener en este caso, como el caso que les conté, isquemias, hemorragias, pero también pueden haber una serie de alteraciones como la neurocisticercosis, problemas de abscesos, de quistes, problemas degenerativos, atrofias, problemas traumáticos. También pueden haber alteraciones
Ya con otra parte de nuestro sistema nervioso, alteraciones piramidales o extrapiramidales, como por ejemplo las enfermedades de esclerosis múltiple o con problemas relacionados también al compromiso de la médula espinal, problemas degenerativos, problemas del tronco del ganglio cerebral o por problemas secundarios a un problema polineuropático o a un problema neuropsiquiátrico o a algún problema, por ejemplo, de alcoholismo. ¿Qué debo ir a buscar en un paciente que estoy sospechando en un síndrome cerebeloso? ¿Qué manifestaciones clínicas me va a referir mi paciente? Vértigo, dolores de cabeza, vómitos. Puede decirme, yo estoy de pie, pero no puedo quedarme quieto, estoy lateralizando mi marcha, no puedo coordinar mi movimiento, quiero ir de frente, pero me estoy yendo hacia los lados, no puedo mantener el equilibrio. Cuando estoy manejando una bicicleta se va hacia el lado derecho. Y los signos pueden ser los signos, dependen, si esta es lesión cerebelosa, vamos a encontrar signos relacionados con el lado de la lesión. Entonces tengo que ir a buscar. Hay trastornos, ¿en qué momento? En la posición, son movimientos estáticos, son movimientos cinéticos, es un movimiento pasivo, hay asociación con este paciente en alteraciones en la palabra, en alteraciones en la escritura, hay nistagmus o no. Debo evaluar si hay astasia. ¿Qué es astasia? El paciente, cuando tiene este tipo de alteraciones, lo primero que hace, cuando uno se para, junta los pies, pero cuando hay alteración, va a aumentar la base de sustentación y eso se llama oscilación o ampliación de la base de sustentación. El Romberg es negativo. ¿Qué puedo encontrar en esos pacientes? Temblor en pequeñas amplitudes, son rápidos, puedo encontrar lateralizaciones para adelante, para atrás o lateralizaciones, el tono muscular va a estar disminuido, va a haber alteraciones cerebelosas. Si yo lo pongo, por ejemplo, en posición dorsal y elevo, flexiono los miembros, el muslo sobre la pelvis y lo dejo en una posición de 90 grados, con alteración cerebelosa, imagínense cómo quedan los movimientos y con este tipo de alteración. A eso se llama catalepsia cerebelosa. Voy a encontrar movimientos como por ejemplo la gran asinergia de Babinski. Hay una incoordinación para la marcha. El paciente se le dice camine para acá, pero está caminando como si estuviese yendo y regresando y armando una estrella, ¿no? Son marchas zigzagueantes y da la impresión que el paciente pues estuviese con efecto de alcohol, ¿no? Por eso se llama, así se le conoce también como la marcha del ebrio o la ataxia del tronco. Y vamos a ver que estos pacientes tienen dismetrías, hipermetrías, o sea, yo le hago el índice nariz y le hago primero con los ojos abiertos y luego los ojos cerrados y voy a ver que en vez de tocarse la nariz se está tocando el oído o el pabellón auricular o el mentón y no mide y tampoco hay una simetría en el movimiento. Eso también puede suceder si yo estoy parada derecha y le digo voltea hacia atrás y como no hay una coordinación de movimiento, puede el paciente irse de frente hacia atrás porque no regula la flexión de las piernas y puede caer. O al momento que se le ponen decúbito supino y se le dice con el talón toque la región glútea o talón rodilla y el movimiento no va a ser con precisión, se va a ir hacia otras áreas. Ahí tienen por ejemplo un paciente con alteración de la postura, lo ven en asinergia, miren cómo incluso al paciente en esa posición de ambos pies juntos y se le dice flexione, cualquiera de ustedes flexiona y conforme va haciendo el movimiento para mantener la coordinación, ustedes simultáneamente para mantener el equilibrio están flexionando el tórax, pero al mismo tiempo están flexionando las piernas para mantenerse en esa postura. Y la marcha del ebrio, por ejemplo, aquí zigzagueante, como les he mencionado, y vamos a tener otro tipo de alteraciones que van a ir a encontrar, que son, por ejemplo, se le dice haga pronación, supinación de las manos sobre las piernas y no van a salir coordinados los movimientos, están con alteraciones de los movimientos alternantes, ¿no? Y se le va a evaluar también a los pacientes si hay otro tipo de descomposición de movimientos, porque podemos encontrarlos, ¿no?
y ver si hay los que les encontraba en este caso, por ejemplo, los brazos colgando y ver si hay reflejos pendulares. Evaluar los movimientos pasivos, dos pruebas, ¿no? Una que es fácil de hacer, las dos son fáciles, de Stewart-Holmes. ¿En qué consiste? Todos nuestros músculos tienen un músculo agonista y un antagonista. Entonces, si yo extiendo mi brazo, ¿no?, y le digo al paciente, llévelo en sentido contrario, o sea, yo voy a jalarlo, usted llévelo hacia el hombro, y en lo que estoy haciendo la maniobra, él está haciendo fuerza y yo le suelto el brazo, y cuando hay alteración cerebelosa, los músculos agonistas y antagonistas no están funcionando adecuadamente, y por lo tanto el paciente va a golpearse, ¿no? Porque yo le solté bruscamente el brazo, o sea, yo le estoy haciendo la prueba así, ¿no? Y en lo que le suelto el brazo, el paciente se va a golpear, pero cualquiera de ustedes lo que hace es más bien ir en el sentido contrario. Entonces, esa es la maniobra de resistencia de Stewart-Holmes, que hay alteración a este nivel de este grupo, no hay una oposición a la resistencia, y estos músculos agonistas y antagonistas pues no han perdido su coordinación. Y la otra prueba, que es la prueba de André Tomás, ¿no?, que tiene que ver con el movimiento de vaivén de los miembros superiores, los movimientos pendulares del antebrazo y de la mano, y de los movimientos pasivos, que son más amplios cuando hay algún tipo de lesión en el área que esté comprometida. Otros trastornos que pueden encontrar: le dan una hoja de papel al paciente y le hacen trazar trazos de escritura, palabras, y van a observar que la escritura ya no tiene regularidad. Van a observar que es desigual, que cuando le dice haga líneas como reglones, y el paciente entre estas dos líneas verticales, y el paciente se sale por fuera, no calcula exactamente la medida, ¿no? Y vamos a encontrar alteraciones también en las palabras, ¿no? Y podemos encontrar también otro tipo de alteraciones, como son, por ejemplo, el nistagmus, ¿no?, el movimiento rápido de los ojos. En el diagnóstico, entonces, tengo que ir a plantear, si yo estoy viendo que mi paciente tiene un síndrome cerebeloso medio, hemos dicho que es llamado también Vermis, y es también llamado del paliocerebelo. El componente es bilateral. ¿Qué predominan? ¿Qué tipo de trastornos? Hay trastornos estáticos, hay asinergia del tronco con la retropulsión, hay trastornos en la bipedestación, hay trastornos en el movimiento ocular, hay nistagmus, puede aparecer también bisartria. ¿Qué dijimos que está relacionado el paliocerebelo? Con el tono, la postura. Por lo tanto, hay asinergia del tronco con los movimientos que uno le va a indicar. El síndrome cerebeloso del neocerebelo dijimos que estaba ¿dónde? Hacia las partes laterales, y que tenía que ver con ¿qué? Con la coordinación. Entonces, ¿qué semiología espero encontrar si el paciente tiene una lesión ahí? Voy a encontrar incoordinación o trastornos kinéticos en los miembros, en la lateropulsión, y el paciente va a estar disminuido el tono muscular. ¿Y qué dijimos? Si hay un síndrome cerebeloso, no siempre es puro en alguna área, sino también puede venir asociado con áreas de compromiso, tanto cortical o de pares craneales o de áreas sensitivas, y por lo tanto podremos tener combinaciones de alteraciones cerebelosas con otras patologías. Para ello tendría que tomarle pues entonces estudios, tomarle desde una radiografía simple, una tomografía, una resonancia, evaluar si requiero resonancia, arteriografía, si voy a estudiar el líquido cefalorraquídeo, el electroencefalograma. Si estoy pensando en problemas tumorales, entraría a hacer una biopsia de las zonas. Entonces tengo que completar todo el estudio. Aquí, por ejemplo, ven qué cosa es la ataxia, ¿no? La ataxia, les he mencionado al comienzo de la clase, que tiene que realizarse todos los movimientos en forma coordinada. Tiene que trabajar los ramos musculares agonistas y antagonistas, y tiene que haber un sinergismo en toda la acción. Pero si yo tengo un movimiento totalmente desordenado, no funcionan los agonistas, los antagonistas, hay descoordinación de los movimientos, entonces voy a tener
los movimientos que se llaman atáxicos o de incoordinación. Les mencionaba al inicio del tema que hay movimientos que quedan grabados por siempre. O sea, por ejemplo, cuando aprendimos a caminar, como cuando aprendimos a montar bicicleta o a tocar un instrumento, esa programación nunca se pierde. Hay componentes que intervienen en todos estos movimientos que tienen que ver con todo lo que les he mencionado, que son el componente propioceptivo, el componente cortical, el componente vestibular, el octavo par, no solamente el cerebelo, también entra el componente visual para poder realizar todos nuestros movimientos en forma coordinada. ¿De qué serviría que yo tenga una función cortical adecuada si no puedo ver, no puedo tener un buen tacto o no puedo tener un buen componente vestibular? Entonces, tengo que trabajar conjuntamente todas las áreas en forma simétrica, ordenada. Toda la información, nosotros vamos a tener un componente propioceptivo, porque vamos a tener nuestra información que va a ingresar y vamos a tener, ver cómo vamos a realizar estos movimientos y va a movilizarse nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, nuestro grado de desplazamiento. Y no solamente las articulaciones funcionan solas, van a trabajar con el tono del músculo y ese tono muscular me va a dar una adecuada postura. Y por lo tanto, de nada serviría tampoco que tenga todo bien si no tengo un buen ingreso, por ejemplo, de los cordones posteriores a través de los haces de esas áreas. O que yo tenga, por ejemplo, un paciente con daño vestibular, porque no voy a tener el componente semicircular, ¿no?, que también intervienen en el equilibrio, ¿no?, estos conductos semicirculares, a diferencia del utrículo del sacro, que están relacionados con una adaptación estática, ¿no? Entonces, la información que vamos a tener tiene que ser siempre propioceptiva, vestibular, cerebelosa, motora, cortical, para poder efectuar el movimiento desde su inicio en forma correcta. Bueno, esto es lo mismo, todas las áreas que tengo que tener, todos los cordones posteriores que tienen que llegar, pues todo el mensaje está a nivel de la corteza y bajar por todos los haces hasta cumplir con nuestras funciones, ¿no? Les mencionaba que tiene que haber un componente visual adecuado, un componente vestibular cortical también indemne para poder realizar no solamente el movimiento, sino con la ayuda del cerebelo evitar que nuestro paciente tenga incoordinación o ataxia cerebelosa. Bien, vamos a hacer un hincapié en lo que significa la exploración de la actitud postural. Por ejemplo, aquí evaluamos a un paciente, ¿no? Viene porque tiene vértigo, tiene cefalea, es un paciente que estuvo bien hoy día, pero que comenzó a estar de pie y comenzó a notar de que todas las cosas están girando alrededor de él. Entonces, quiere caminar y camina y su marcha se va hacia un lado. Entonces vamos a evaluar la postura. Lo ponemos de pie al paciente y vamos a ver, ¿mantiene los pies juntos o la base de sustentación ya es amplia? Primera observación que quiero observar. Segundo, ¿hacia dónde se deriva o hacia dónde se desvía el cuerpo? Camine hacia adelante, no puede ni mantenerse derecho en esa posición porque ahí mismo ya se está lateralizando hacia el lado derecho. Al paciente se le va a pedir, ustedes ya saben hacer lo que se llama la maniobra cuando han hecho pares craneales, todavía no. Todavía no. Entonces hay cuando se hace el octavo par en componentes vestibulares y acá a nivel cerebeloso tenemos que hacer una maniobra de romper. Se le pide al paciente que se ponga derecho, que los pies juntos, los brazos hacia los costados, y cuando uno tiene todo el sistema adecuado funcionando, pues uno puede realizar la prueba normal. Inmediatamente después se le pide que cierre los ojos y el paciente puede presentar romper positivo. Cuando el paciente va a presentar romper positivo al momento de que se les está parado bien,
está manteniendo su posición, pero se le hace cerrar los ojos y el paciente comienza a lateralizar o irse hacia uno de los lados. Entonces yo tengo que evaluar, ¿y dónde está la lesión? Este es un componente vestibular, son mis canalículos semicirculares, está haciendo una laberintitis, un problema del octavo par, es un problema cerebeloso, ¿dónde está la lesión? Al paciente cuando tiene componente cerebeloso, así tenga los ojos abiertos o cerrados, ¿no? El paciente igual se va a caer, se va a lateralizar hacia uno de los dos lados. Entonces, en esta maniobra postural tengo que observar a mi paciente desde que está de pie. ¿Qué cosa tengo que ver? Tengo que ver cómo está parado y si está sentado adecuadamente, y si le digo póngase la chompa, ver si lo hace adecuadamente con la coordinación. Voy a hacer la maniobra de Romberg, ¿no? Voy a ver si el paciente presenta Romberg positivo o no, y si se lateraliza hacia qué lado. Voy a hacer las maniobras de taxia dinámica. Para ello voy a necesitar hacer varias pruebas. Se le pide al paciente primero, sentado o de pie, que ponga sus brazos hacia los costados y va a tocarse la punta de la nariz, la punta de la oreja, o si está sentado, voy a hacer la maniobra del talón, que toque mi rodilla del otro lado, y tiene que haber simetría en el movimiento y tiene que no pasarse ni quedarse por fuera antes de llegar al movimiento. Si esto sucede, entonces hay una ataxia en estos movimientos, hay una dismetría, ¿no?, en la realización de los movimientos. También se le va a pedir al paciente que haga una serie de maniobras, son las llamadas maniobras de Fournier. ¿Qué significa eso? Al paciente se le puede decir, a ver, vamos a ponerle la camilla en el cúbito dorsal y se le puede decir, a ver, siéntese. El paciente no puede sentarse, o si está sentado, a ver, párese. Si se está de pie, a ver, gire, o si estamos en escalera, sube o baje la escalera. Entonces vamos a encontrar ataxias a este nivel. También podemos tener alteraciones en la pronación, supinación, haciendo la diadococinesia o en la maniobra de las marionetas. Tengo que ir a buscar entonces en mis pacientes, si es que tengo discronometría, alteración en el inicio y en la duración de la prueba que le estoy diciendo, mueva y no puede mover, toque la nariz y se va hasta el otro lado con los ojos cerrados. Entonces, la discronometría es que hay una alteración en el inicio y en la duración de la prueba. Asinergia. ¿Qué quiere decir asinergia? El paciente no realiza el movimiento adecuado, no tiene la fuerza para hacerlo, fragmenta el movimiento. Dismetría. Toque la nariz y se va hacia el otro lado. Hipermetría, que tiene que tocar una área y se sobrepasó de la área, o hipometría, cuando se quedó corto antes de llegar al objetivo. Tenemos que evaluar entonces también la marcha para evaluar si hay taxia o ataxia en este tipo de pacientes. ¿Cómo es la marcha del atáxico? Ya hemos dicho, el paciente no puede estar con los pies juntos, va a estar con los pies separados, la base de sustentación es amplia, el paciente tiene inestabilidad, no tiene una posición, una postura para lograr mantener